presentarte porque muchos no te conocen. Ok, hola a todos, me llamo Nache Benítez, nací en Copiapó en el año 86. Eh, Tengo 38 años. Yo no sé si sea relevante, pero pienso que en un periodo de 2010 en adelante empecé a expandir mi conciencia con respecto a mi experiencia de vida. Y hoy en día vivo en Jerusalén, casado, felizmente casado. Vivo a 45 minutos caminando del Cote, lo que será pronto el Betamikdash. Pero no caminar tanto para la próxima vez. Y ahora estamos aquí con una invitación con un amigo, don Cristian. Lo conozco desde... ¿Cuánto ya, Cristian, llevamos conociéndonos? Uy, Facebook nos puede recordar, ¿eh? sí, yo creo que por ahí mejor después sacar las cuentas. No me acuerdo el cumpleaños de mi hijo, me acuerdo de esa fecha. Ah. Pero todo bien. Ya llevamos bastante tiempo conociéndonos. Bueno, y me fui introduciendo un poco en una manera distinta, otra perspectiva de cómo se ve la espiritualidad dentro de lo que es el primer mundo, el Mediterráneo, Israel. Y hoy en día estudio todo el día, gracias a Dios. Eh, Creo que todo el trabajo que hoy en día hago está en torno a difundir y trabajar lo que es el estudio de la Torah, desde aquí de Jerusalén. Y hace unos 6 años y medio conocí acá una gran organización llamada Brit Olam. Fue otra manera de conocer digamos, la experiencia de vida, lo que es la manera de ver qué respuesta tiene el pueblo de Israel a través de los sabios que se fue transmitiendo una información milenaria durante un momento que se llama el momento de la entrega Torá en el Sinaí. Y acá es donde yo quiero detenerme y preguntarle a cada uno de ustedes, donde se va a ver la diferencia en lo que significa el futuro, el mundo después de la muerte, versus a este mundo, esta vida, y esta es la vida, y lo que continúe tenga que continuar. El cielo y la tierra van a continuar girando y nosotros vamos a morir, una nueva generación, y así. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta. Preguntas, planteamiento, don Eduardo, Pamela, Cristian, Luis, Juan Carmona. Hablé algo muy abstracto todavía, así que esperamos que vamos a ir, digamos, materializando un poco la filosofía para tratar de integrar el conocimiento, que es el siguiente nivel. Integrar el conocimiento versus la fidelidad de lo que sale de tu boca y lo que tú ansías y esperas en un porvenir, algo interesante de compartir, de construir, y más si ahora estamos, ¿cuántas personas están conectadas? 11 más mi persona por ¿qué significa reunirse en un momento y hablar sobre dignidad? ¿Qué piensan ustedes? Ese es Pueden un hablar. poco el campo, desde la perspectiva de cuál es la respuesta que el pueblo de Israel
da al mundo sobre la manera en cómo debe de comportarse las otras naciones. Durante 2000 años no lo preguntaron. Ahora es el momento. Pero creo que ya hay varios videos con los rabinos de Brito Lam, pueden ingresar al Centro de Energía Mundial, están todos invitados, hay un material de lujo, solamente que hay que integrar el conocimiento y dentro de ello, la experiencia de vida es una fuente clara de sabiduría divina. Y bueno, ¿preguntas? Luis tiene una pregunta. Sí, que con nosotros como acá, como chilenos, digamos, nacimos católicos por defecto, pero siempre escuchamos de Dios como algo, puede decirse, abstracto, que se escucha a Dios, pero no lo conocemos, no sabemos nada, eh, y a poco vamos aprendiendo, después conocemos una Biblia cristiana y vamos interiorizando, pero ahora en este tiempo sí realmente estamos llegando, digamos, a la fuente, porque quien presentó Dios a la humanidad fue el judaísmo, o los hebreos o judíos que se llaman ahora. Entonces ellos tienen la respuesta para las dudas que se nos presentan ahora, que estamos, entre más conocemos, más dudas nos asaltan en cuanto a que lo que habíamos escuchado antes está de cierto modo errado en muchos aspectos. Entonces ahora yo que estoy encontrando, digamos, la fuente de... Porque ¿a quién le podemos preguntar qué es lo que quiere decir el libro, sino a los que escribieron el libro? ¿Qué es lo que quisieron plantear, plasmar en toda esa escritura? Entonces estamos viendo que lo que puede ser de carácter muy elevado espiritualmente, pero también es bastante terrenal y primero vamos a, una vez que ya podamos poner los pies en la tierra, ahí podríamos buscar elevación, pienso yo. Entonces ahí es donde debemos hacer las preguntas necesarias para nuestra vida, para ver cómo... Eso es para levantar, porque hay personas que han levantado la mano. eh, todo lo que tú has hablado, si lo está grabado, hagan que lo vean. Estás invitando al qué, a la reflexión. Esa es otra cosa. es- es- Ahora una vez que apartaste eso, es la invitación a la reflexión. Y ese es la invitación a la reflexión, es preguntar el sí, por qué de los límites. claro, básicamente es preguntar, porque no es... O sea, nosotros primeramente aprendimos ritos, pero no el comportamiento, cómo debe comportarse la persona en este mundo. O sea, ¿para qué vino este mundo? ¿Cómo los principios, digamos, del judaísmo que son aplicables a la vida misma? No es una religión, sino que es una forma de vida. Y eso es lo que Mira, pienso yo que antes, debemos antes conceptualizar. lo siguiente, vamos a Ujú. contextualizar lo siguiente. Nosotros, ¿cuántos somos en este momento? 13. Ya. Desde en este momento en adelante tenemos 40 minutos. Así que vamos a tratar que las respuestas sean claras, bien interesantes. ¿Quieres que responda al tiro o seguimos y al final tratamos de responder? Y Cristian me va ayudando, yo voy a anotar las respuestas en una hoja y al final traté de cómo sintetizar lo más posible para hacer un resumen y así respondemos las preguntas en vivo. ¿Qué les parece? ¿Les gusta la idea? Luis, ¿puede anotarla en el chat por mientras? ¿Quién yo? Mientras tanto. No, No no tenés chat. me complica. Ya. Eh, Ok, Eduardo Acevedo hizo una pregunta antes. Después ok. Fabián. Ya, a ver,
la pregunta mía, primero voy a redondear la idea. Dice, el cristianismo tomó las enseñanzas del judaísmo y las adulteró en cierta manera, ¿ya? Y cambia el mensaje original de la Torah, ¿cierto? Eso creo que estoy claro en eso. Y si me equivoco, me corrijo. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el concepto de vida después de la muerte del judaísmo? Porque el cristianismo tiene el concepto de alma y espíritu, que son el alma, el concepto de alma es un concepto griego, ya que no es propio del judaísmo. Entonces, ¿cómo lo ve eso el judaísmo? ¿Qué es lo que habla del alma, de la mente, habla de espíritu, de la vida? ¿Cuál es el concepto que tienen ellos? Esa es mi pregunta. La pregunta es, ¿cuál es el concepto de? ¿Cuál es el concepto de la vida, de la vida después de que la persona muere? O sea, ¿el judaísmo cree en una vida después venidera o es más algo terrenal lo que cree el judaísmo? Ya. Su pregunta es sobre el mundo venidero. ¿Qué es lo que pasa después de la muerte? ¿Eso? ¿Las etapas? ¿Etapas antes o previas o durante? ¿Perdón? Siguiente pregunta. Hola, Menache, ¿cómo estás? Listo, don Eduardo. Fabián, Ah, perdón. Soy yo, Menache. Ya. ¿Cómo estás? Primero que todo. Y mi pregunta tiene que ver con lo siguiente. Bueno, va a enfocar un poco el tema respecto a lo que están abordando. En lo personal, sin embargo, siempre me interesa más lo que tiene que ver con la alajá, lo práctico y lo ético. Sin embargo, mi pregunta tiene que ver precisamente con la idea del mundo venidero. De acuerdo con Rambam, aquel no judío que acepta la observancia, o sea, que observa las leyes noajias porque son derivadas de la lógica y no porque fueron entregadas en el Sinaí, es considerado un sabio de las naciones y no tiene parte en el mundo venidero. En tanto, aquel que las observa y las acepta porque fueron entregadas por Hashem en el Sinaí, sí tiene parte en el mundo venidero y se considera un piezo de las naciones. Eh, bueno, hay otras opiniones rabínicas que disienten en parte respecto a esto, pero mi pregunta es, bajo esa perspectiva, un filósofo que que llega a la conclusión de que hay un creador, eh, y de que hay principios morales universales que rigen la humanidad, pero que no los vincula con el Sinaí. Bajo esa premisa, ese filósofo no tendría parte en el mundo venidero siguiendo la postura de Rambam. Y lo otro es, ¿por qué Rambam señala que las personas que llegan al cumplimiento de las leyes no a través de la razón no tienen parte en el mundo venidero? ¿Cuál es la lógica detrás de eso? Qué buena Es pregunta. más que nada entender la lógica, o sea, ¿por qué Rambam llega a esa conclusión? Porque como te decía, sé que hay otros rabinos que tenían una postura distinta de Rambam, pero me gustaría entender eso. Hay varios niveles o etapas de maduración de la persona. No es lo mismo una persona de 3 años a 4 años, 5 años, 6 años, una persona que está casada, soltera, con hijos, abuelos o ya antes de morir. Son etapas distintas en cómo dar tu respuesta. Eso quería decir Fabián. Es que es muy buena tu pregunta. Y la verdad no tengo respuesta, pero tengo una tesis. ¿Qué te parece? ¿Quieres escucharla? Sí, me interesaría eso. Ya que citaste a Rabbi Moshe Ben Maimónides, él de una u otra manera trae una explicación a eso sobre por qué el cristianismo y el islam han, digamos, eh, promulgado su moralidad divina en su entendimiento. Y la pregunta es, ambas
establecen un momento donde reconocen un hecho, un momento, y es el momento del Sinaí. Y yo pienso que la persona que entiende ese momento y reconoce es donde va a poder entender esa diferencia. Entonces, imagínate, un cristiano hoy en día acepta el monte Sinaí. Es decir, el hecho de creer ya, haber creído en el monte Sinaí, le da sehut, de tener mundos venideros, solamente que se está pisando, está diciendo, mira, entro, pero todavía no me suelto de esto. Ahora, el Rambam trae que entiende el ser humano que existen fuerzas sobrenaturales y otras que son más abstractas en su manera de explicarlo. Y las personas por alguna razón llegan a cierto límite, se autolimitan y quedan en que entienden que existen deidades, así, pero saben que cuando las deidades no funcionan, van donde el jefe máximo. Cuando ya le rezó al dios del no sé cuánto, al dios no sé cuánto, y no funcionó, llama al más antiguo de todos. Es decir, si hay otra, otra manera de plantear esto, porque imagínate un cristiano que tiene una muerte por un tiempo y regresa, pero cuando llega con el testimonio que despertó del quirófano, se paró y le dijo, se paró Jesús y le dijo, no es el momento de tu partida, así que regresa. Entonces imagínate el testimonio de esa persona. Entonces, si te das cuenta, el conocimiento, el ordenador, el software, en cómo funcionaba, era con ese chip. Entonces, lo más divino va a tratar de comunicarse con él, pero la información, tiene mucho enredo en cómo va a recibir esa información. Experiencia de vida estoy hablando, porque según el Sefer Akusari, tenemos 3 fuentes de sabiduría: las ciencias, la experiencia de vida y, bueno, lo que es la profecía. ¿Me expliqué bien, don Fabián? Sí, muchas gracias. Ya me hice una idea y entendí. Ahí Tipo, está el así para mí es un punto. tema complejo. Entonces, ¿qué nos queda mañana? Nosotros, de una u otra manera, lo que yo estoy compartiendo con ustedes, mi experiencia de vida, es lo que estoy viendo en las noticias, en el día a día con ustedes. Es decir, la conmovisión del noajismo es una palabra muy mal entendida, pero es necesaria. Yo le pregunto a una persona, oye, mira, si tú querías enseñar esto, ya yo doy una charla, ¿cómo me presentas? Ah, bueno, te presento como si estuviera al lado de un cura o de un esto. Ah, ok. Es la posición. ¿A qué le das valor? ¿Dónde tú pones la verdad? Ahora vamos a entrar con un nuevo concepto, el concepto de la verdad. La verdad es que hubo un momento donde hubieron más de 600.000 testigos y fue la entrega de la Torá. Y ahí todo un pueblo, no una persona, todo un pueblo. Hoy en día, un evento muy cercano digamos, a buscar un tipo de revelación donde todo el pueblo se une. Eso es algo que naturalmente se da en todo orden de ideas, ¿ah? Por ejemplo, en Chile, ¿en qué momento se unen para ver un momento de cambio por el futuro de una nación? A través de una elección, una especie de salvación, de Mesías. Entonces, obviamente que la visión de una nueva sociedad mejor se sufraga, se da soberanía, y en el momento donde el conteo entiende que hay una mayoría. Todos esos mecanismos son parte de cómo Dios estableció de manera muy,
muy anterior a lo que nosotros entendemos como esta sociedad, con este tipo de civilización que hoy en día tenemos, donde se establecieron prácticas y hábitos que traían mucho beneficio en el actuar de la persona. Por ejemplo, respetar al mayor. Entonces ahí viene la pregunta, ¿desde qué momento tenemos conciencia? Existe una moralidad divina, natural, de toda esta creación. Fabián, pero antes que te vayas, porque lo que tú preguntaste realmente requiere mucha información, pero a mi entender la teoría que entiendo yo es que hubo algún tipo de beneficio y ese beneficio es dar a conocer de ese momento de Matan Torah. Todas las naciones entienden eso. Y imagínate un cristiano, pero se puso cristiano, no, ya se puso mormón, ya se puso majida, ¿qué importa? Pero el tema es que reconocieron el monte Sinaí. Ahora, cuando nosotros tratamos de enseñar el noajismo, quiero llamarla así, yo me pongo la camiseta, le pongo noajismo, ¿cuál es el problema? Pongámosle noajismo. Pero yo te voy a explicar el noajismo. Qué soberbia intelectual lo que acabo de decir, mira. Ben Noaj es equivalente a Ben Adam. En hebreo, Ben Adam se dice ser humano. Son leyes de los seres humanos. Entonces hay que entender de qué momentos pasamos de prehistoria a historia y desde cuándo contamos la historia, desde que hay civilización. Y ahí llegan dos conceptos muy interesantes, que es el concepto de rey y el concepto de sacerdote. Sacerdote del Altísimo, de los cielos, o de las deidades. Don Eduardo Acevedo A. Castro, levantó la mano. Después sigue Juan, parece que Juan había levantado la mano también, ¿o no? Correcto. Don Eduardo. Sí, ya pregunté delante, está escrita la pregunta, no sé si la repito o... Bueno, repítela, no hay problema. Ya, a lo que voy, la pregunta que tengo yo es cuál es el concepto que tiene el judaísmo con respecto a la vida después de la muerte. Ese es mi concepto. Porque el cristianismo, como saca partes del judaísmo, la altera un poco, por ejemplo, empieza a introducir el concepto de alma, cosas que son conceptos griegos, entonces no son propios del judaísmo. Entonces ahí anda y me entra la confusión. Eso más que nada. ¿Cómo define alma, espíritu también el judaísmo? Es que en la manera en como las palabras que usas para hacer el planteamiento, yo entiendo tu pregunta, pero hay cosas que ciertos pequeños errores, pero después te lo voy a explicar de manera más íntima. Después don Cristian me puede pasar el contacto de él. ¿A quién le ha nacido un hijo? ¿Y viste viste nacer de tu hijo, cierto? Sí, lo vi nacer, sí. ¿Viste que nació? Sí. Bien. ¿A quién se le ha muerto un tatarabuelo? ¿A mí? La mayoría. Pero esa distancia en compartir es muy poquita. No es muy fuerte el sentimiento. Pero hay un lazo familiar.
cuando se tomaron un abuelo. ¿Viste cómo se envejeció y cerró los ojos? Entonces, de una u otra manera, ya dentro de tu experiencia de vida, ya viste qué es lo que es un nacer y lo que es un morir. ¿Cierto? Sí. ¿Quieres volver a preguntar? ¿Cuál es el No, concepto sí. de la vida? ¡Pum! Después de la muerte. Desde la perspectiva del que está vivo, la persona que fallece, nosotros tendemos a sufrir la pérdida. Eso es lo más natural. Pero nosotros perdemos a un ser querido, es que suframos. Pero el judaísmo tiene un concepto de vida eterna o no lo tiene. Porque ¿Cómo? el judaísmo tiene el concepto de vida eterna o no lo tiene el concepto de vida eterna después de que la persona muere. ¿Qué pasa si la persona que, en este caso, que falleció en una muerte clínica, como el cristiano que se le aparece a la mitad del momento y devuelve, así que no es su momento? A Ya. un hindú se le aparece Buda, devuelve en ese momento. Y así sucesivamente. En este caso, imagínate lo que será para una persona que en ese momento no tiene un tema de religiosidad con nada, sino que tiene un concepto en su información que es una boca de lo que está. Imagínate solamente eso. Ya, ok. Es tu limitante en ese momento, te autolimitaste. Es como una persona que está viva, se quiera suicidar. Eso es un paralelismo hacia lo espiritual. ¿Te gustó la respuesta? Ya, ok. A mí también. No, es- Juan Carmona. Bien. La verdad es que no tenía una pregunta, pero al escuchar a Meneche me dieron ganas de Espérate, Juan. preguntar. Escucha. Ahí sí, ahí volvió. Sí, claro. Ahora sí. ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Eh, ¿Se escucha? No, que encontré muy interesante las palabras del rap, la pregunta de Fabián, y nos enseña, nos muestra gran mérito reconocer lo acontecido en el monte Sinaí, ¿no? Que es algo que generaría, por lo que entendí, bueno, se fue, lo voy a esperar. No se está ahí. Si escucha, Ah, se ya, escucha ya. bien. Que hay un gran mérito en aquello, independiente de que las personas estén, digamos, confundidas o tengan otra información sobre. Pero mi pregunta sería entonces, ¿cuál sería el mérito de aquellas personas que, aún reconociendo ese hecho, lo niegan en cuanto a su poder, ¿no? Porque justamente la gran distancia que tenemos nosotros con ellos es justamente que ellos consideran que aquel evento no tiene valor hoy en día, que ese evento, digamos, como que prescribió y como que ahora tenemos otro contrato social. Entonces, a mi modo de ver, habría un menos mérito, ¿no? No más, pero me gustaría tal vez profundizar un poco más en eso. Entonces, don Eduardo, sí existe un concepto después de que es la vida eterna. Y el Rab David Shalem ya ha hablado en varios shiurim, y lo invito a ver eso para complementar este, este paralelismo que traté de dar para que con los videos que vea usted en Britoland, con lo que responde el Rab Shalem, es que sí existe vida eterna. Solamente que en honor al tiempo, ese concepto eh, la respuesta tiene que ser, por honor al tiempo, muy cortita. Juan, Por no sé si ejemplo, acá. por ejemplo, Ajá. por ejemplo, eh,
cuando Dios creó al primer hombre, lo hizo en otra dimensión, hizo una creación espiritual, fue una realidad espiritual. Estos mundos de abajo, no está hablando en el Génesis en ese momento, en el desafío que Dios le dio al primer hombre. ¿Está bien? Todo esto sucedió en por ejemplo, en el piso 4, ¿ya? Y Dios le dio un desafío, y en ese desafío ese hombre no lo pasó. ¿Está bien? Entonces, este hombre que estaba en este edificio de 4 pisos, eh, estaba en un piso donde él lo único que tenía que hacer, tener un poco más de paciencia, y en un momento más lo iban a pasar al penthouse. Pero no sucedió eso. No pasó el desafío. Entonces llegó a lo más bajo, donde era el 4.º piso. Justo el piso número cuando uno entra a un edificio. Del 4.º piso, no, cayó ahí. Además que también hay unos pisos más abajo. Entonces, esos pisos pasó a otra realidad, que es una realidad más material. ¿Y qué es lo que pasó? Como lo explica, digamos, los sabios, es que el primer hombre estaba en un lugar, y ese lugar tenía que esforzarse para llevarlo hacia otro segundo, el lugar óptimo. Pero se equivocó, entonces cayó en el lugar, tuvo que, como se cayó, el desafío no lo pasó, entramos después de eso se entró a una dimensión más material. Entonces, esa dimensión material tiene que volver ahora para arreglar toda esta situación. Cuando tú hablas del mundo venidero, etcétera, esa realidad material tiene que unirse o entenderse o darlo vuelta para entenderlo, unirlo y pasarlo a un lugar superior, que era donde primera creación, digamos, del hombre, de la imagen de un hombre, subirla donde fue creado. Y luego pasarla a la siguiente. El día que la persona muere es el día que es juzgado por las cosas que ha hecho, para bien o para mal. Entonces no importa qué religión practiques. Al momento que seas juzgado, Dios tiene su registro. La divinidad tiene su registro. ¿Qué proceso sucede de ahí para antes de eso, durante? Eso están explicados en temas de leyes de luto, cuando uno quiere introducirse. Estamos hablando de que, por ejemplo, yo entiendo que una persona cuando fallece, ¿qué es lo que el vivo hace? Se lava las manos después de salir del cementerio. Hay tradiciones que, por ejemplo, personas que cuando salen del cementerio tienen que, ¿cómo se llama? Tienen que lavar sus ropas. ¿Se entiende por qué? Por un tema de salubridad, pero también esa salubridad tiene una correspondencia, un paralelismo con lo espiritual. Entonces la persona juzgada tiene su juicio, y la información que existe sobre qué pasa con el alma en ese momento, etcétera, etcétera, están codificadas
la disciplina, con la estructura, con la manera de ver, de entender la experiencia de vida propia de una nación, del pueblo judío, son escritos para judíos. A eso me refiero. Entonces, se habla muy poco sobre, en literatura en español se habla muy poco referente a lo que pasa después de esta vida, o con lo que es el reflejo divino de un no judío después de la muerte. Un cristiano reconoce Sinaí, imagínate, pero cumple con todo. Todo el resto, todo lo que es la concepción de la Ainhoa, pero falla justo en eso. Porque así es la naturaleza en cómo está configurada. Pero tienes que exponer al concepto de la teología. Por ejemplo, estaba viendo temas de tribus antiguas y, y tenían un Dios para la cosecha, un Dios para esto, tenían un consejo de ancianos, tenían todo, todo. Le faltaba el WhatsApp, le faltaba Google.meet porque no le llega el Wi-Fi, qué sé yo. Faltaba eso. Pero tenían deidades, pero también entendían que si ninguna de esas deidades le iban a preguntar como al Dios de los dioses. Entonces, de una u otra manera, cuando la persona que pienso yo, es mi teoría, la persona cuando fallece, que es cristiana, por ejemplo, eh, tiene una falla, y esa falla tiene que arreglarse. O aprueba con en Chile está un 7 y un 0. Yo me acuerdo que con un 6 también paso. Con un 5 igual. ¿Ah? Con un 5 igual. Y con un 5 igual paso, y con un 4 igual paso, porque la balanza del juicio es positivo. Un poquito de lo bueno, ya sos un bacán. Ya ganaste. Eso es lo que quería decir. Es buena la pregunta. ¿O realmente esto son respuestas que están en el registro de Dios? Ahora te pregunto, ya esto queda grabado en 2 dimensiones, pero imagínate una cámara de 360 grados que te esté grabando todo el rato y se esté escribiendo, además, todos tus actos y pensamientos y todo. Yo no soy Dios, eso es lo primero que uno tiene que pensar. ¿Cómo soy Dios? No quiero actuar como Dios. No quiero ser Dios tampoco. Es algo que uno debe de pensar en qué posición estoy, dónde vivo, cuál es mi lugar. Muchas veces la pregunta es por un miedo, el miedo a la muerte. Entonces, por un lado tienes un concepto de Dios, pero tienes miedo a la muerte. Ah, entonces tengámosle miedo al nacimiento también. Ese es el concepto de la vida de esta. Existe un mundo donde hay una respuesta para esto. Está en una tradición iraquí,
o Siria. ¿No? Escucha lo siguiente. Dice que traen un gran pensador, un gran filósofo, místico también, pero también alguien que sabe mucho de ley, de jurisprudencia, enfatiza que el ser humano fue creado para deleitarse en el eterno y beneficiarse del esplendor de su presencia. Dios creó al ser humano con el propósito de permitirle alcanzar su propia perfección. El medio idóneo para lograr esto es el estudio del libro de la vida, de la Torá, el libro de instrucción de vida. La fuente de varias otras instrucciones. Pero lo que quería hablarles es que desde el momento que hubo civilización, estos dos conceptos de rey y sus sacerdotes impactaron mucho en la sociedad, como rey. Imagínate que en la filosofía del rey tiene conexión directa con Dios, porque habla entre rey y rey. Entonces él establecía juicios y, y era como si, así como él decía, era porque venía del cielo también. Porque su corona estaba acá y esta corona que estaba acá también está acá. Entonces lo que decía el rey y por otro lado, el sacerdote trataba de entender la vida, el sentido de la vida, el sentido del presente, de los hechos que ya ocurrieron. Entonces trataban de dar un buen consejo al rey. Hoy en día, cuando tú me preguntas de espiritualidad en lo que es en la comida, preocúpate, enfócate cuando te invitan a comer, cómo la persona te sirve en la mesa. Ahí se esconden grandes secretos, como también hay grandes secretos en honrar a un padre. Hay tantos grandes secretos que son la base de la continuidad de la sociedad, que es el matrimonio. Y todo eso fue dado de manera natural al hombre, a través del el derecho natural. Se puede explicar de esa manera, es lo que yo lo puedo. Y existe un derivado, que es el derecho positivo de ello. Entonces, si tú me preguntas cuántas leyes de Benay Noach hay en Chile, pregunta cuántas leyes hay actualmente vigentes en Chile. ¿Por qué? Porque hay una virtud en la naturaleza que es la justicia. Y la justicia ya se organiza. Es decir, ya el ser humano en sí mismo es un juez. Imagínate en la familia y luego entre familias, luego en comunidades, luego en pueblos y luego cómo crece un país, este tipo de sociedades, vida militar, vida civil. Dentro de la vida civil y la vida militar hay personas que creen en la divinidad o en deidades y en la divinidad, y hay otros que no, que no. Pero la conducta, que es donde está el nacer de lo espiritual, donde se revela en esto, está en comportarse como un hombre justo, dentro del concepto de ser justo. Entonces, cuando ya la balanza tiraste de 4, que era positivo, de 7, eres justo. ¿Me expliqué bien? Pero tenemos que dar el máximo porque
esperamos todos que nos moramos después de los 120 años, pero todos los días tenemos que vivirlo y vivimos una fracción y podemos hacer un paralelismo en el día de lo que significa el nacimiento y la muerte. Cuando uno despierte, cuando uno se va a dormir, analiza cuántas acciones buenas, pensamientos buenos hiciste, haz tu análisis FODA, tu autoanálisis, tu autojuicio, y ahí piensa si tú fueras Dios. Es decir, cuando hablamos de un hombre con divinidad y un hombre sin divinidad, hablamos de que también existe un paralelismo contra un hombre con moralidad y un hombre sin moralidad. A eso, lo primero es el pudor. Todo hombre hoy en día en la existencia humana usa ropa interior o por lo menos en ciertas tribus se tapan como Tarzán su pudor, su vergüenza o su, no sé, ¿me explico bien? Y hay otras que no. Entonces todo tiene que ver con su grado de civilización. Esto se va a entender también en eso, en su grado de civilización. Oye, le va a enseñar a uno de África que tiene que usar una falda debajo de la rodilla. ¿Para qué? Pasa lo mismo cuando una persona que empieza a ser más espiritual porque conoció el noajismo o otro tipo de creencia que tiene que ver con deidades y divinidad o monoteísmo o lo que sea. Llegas a un medio nuevo, llegas a tu naturaleza, a tu realidad primaria, que es tu familia, tu casa, etcétera, etcétera, y, y tú no te das cuenta de lo que proyectas. Proyectas tal vez Dios es uno solo, que esto y lo otro, y a todos lo impactas porque hay un cambio de actitud. El tema es cómo tú enfrentar ese cambio, que es lo que hoy en día pienso de que es lo que debe dar vuelco a lo que estudiamos hoy en día como noajismo. Las leyes naturales, el hijo del hombre, el hijo de tu papá, yo soy hijo de tu papá, y así como mi papá es hijo de tu papá, así que yo soy hijo de hombre. Mis papás me enseñaron moralidad, así como también tu papá te enseñaron a no robar. Ya existe una acción que está arreglada. No robar es la primera base, el no robar. Y por eso dentro de una sociedad es importante que esté el derecho a la propiedad privada, porque sin entender el derecho a la propiedad privada, nunca vamos a poder entender lo que es el robo en la práctica, el hurto, ese tipo de cosas. Es decir, hay bases, hay leyes, pero también tienen que tener su reglamento. Existe ustedes tienen, ustedes tienen el mundo judío en su literatura, cuando le preguntan a la literatura, lo que le está mostrando una base en cómo el hombre se pueda, eh, eh, que su construcción en la sociedad se mantenga en el tiempo, se vaya mejorando continuamente. A través del trabajo propio, individual, personal, que es tu realidad primaria. No sorprendas a tu esposa porque ahora eres enojida. Tu esposa también es enojida. También es ser humano. Es el punto. El nojismo o el judaísmo, en su literatura desde el Sinaí hasta el día de hoy, son derechos humanos. Son una estructura de normas. Y dentro de esa estructura de normas, tú tienes que desenvolverte, explorar, adquirir más conocimiento. Tu conciencia tiene que ser mejor. Por ende,
una persona que está estudiando las leyes morales de los seres humanos. En su familia se ha ganado el premio gordo, se ganaba la lotería. Y lo importante es que así te vean, pero si no te ven así porque tu comportamiento es invasivo, no es acorde a mantener una cierta estabilidad dentro de la armonía de la familia. No, es que ahora hay que apagar la tele. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Dios quiere que apagues la tele? No. Es más, está escrito en un pasaje, no recuerdo bien, pero es que el hombre va a trabajar día, siempre haya calor, frío, sea invierno, verano. No. Es decir, la naturaleza del hombre es trabajar. Cuando vemos temas de depresiones laborales, no es por el ejercicio de lo laboral, son por cosas que están que dejaste de lado o te anulaste de tu realidad primaria. Dejaste de lado lo primordial. Lo primordial no es dejar de comer con tu familia para entrar a una clase con Menage. Eso tengo claro. Clarísimo. Es más, deberías introducirte en el momento familiar. Y en lo familiar puedes vivir la divinidad, puedes tener esa experiencia enriquecedora con beneficios con la divinidad en un diálogo con lo divino. No lo definas, no lo definas. Lo definió el cristianismo y ¿qué pasó? En ese momento de muerte clínica le dijeron es Jesús. Lo más importante es tener conocimiento, pero no ser determinante con las deidades. ¿No? Entendieran que todo el sistema lo maneja uno. Traía un culto cristiano, qué sé yo, de 100, 10 son verdaderos y buscan realmente a Dios. Lo buscan como, haciendo caso como, por ejemplo, ayudar al prójimo, al más próximo. En tu realidad primaria es tu esposa. En tu secundaria, en la realidad, cuando sales de tu casa, es tu compañero de trabajo, tus vecinos. ¿Cuál es la mejor comunidad que usted puede hacer? Entender su barrio. Esa es la mejor comunidad no agida que puede haber, su barrio. ¿Qué pasa? Perdón. ¿Preguntas? Seguimos porque ya creo que quería preguntarle a don Eduardo si fue respondida al concepto de la vida y la recomendación de ver los libros del don Eduardo. Le respondí, quedó tranquilo o hay algo de Sí, duda. no, está claro. Ok. Don Juan, Pian, Juan Carmona parece que quedó pendiente, Menach. ya. No sé si. A ver, Don Juan Acevedo, ¿quién? Juan Carmona. Ah, no, gracias. Mm. Oye, don Eduardo, ¿Estaba o está ahí todavía? Sí, está ahí. Ahí está, es que está trabajando, o no me recuerdo, ya, no. ok. O estaba en la casa, Ok. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Yo puedo recomendar un libro? por supuesto. No, no voy a recomendar, vamos a hacer un ejercicio práctico. ¿Qué les parece? Súper. ¿Ah?
¿Qué les parece, muchachos? Sí. Súper. Y Argeli no participa. Oye, esto está Y que aquí revienta, no. ¿eh? Estamos todos bien motivados, estamos todos bien contentos. Yo estoy que tiro el hongo, un salto para el hongo para adentro, y yo, ¿ah? Estoy con los pitufos, yo. Chicos, cierren los ojos y imagínense una oscuridad. Cierren los ojos y cierren los ojos, todo oscuro. Así, todo oscuro. Y en mi conciencia, sin abrirlos, en mi entendimiento, sin levantar los párpados, trato de ver qué hay ahí. Por favor, voy a contar 9 segundos desde ahora y y traten de visualizar algo, una imagen, un recuerdo, lo que sea. Y después lo vamos a compartir brevemente cada uno de nosotros y me voy a despedir. ¿Qué les parece? Voy a empezar a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos a empezar con Don Luis. Por favor, Don Luis, brevemente. Mi micrófono. Sí, ahí está mi micrófono. Sí, la verdad que en ese ejercicio, no sé si como el concepto de inmensidad que se vuelve incomprensible para mí, eso siempre lo veo así, en ese ejercicio. Una inmensidad ¿Cómo? incomprensible. Una inmensidad incomprensible para mí, que hay mucho que yo necesito saber de qué hay más allá de lo que ven mis ojos. Muy bien, pero imagínate ahí todo oscuro y decir, ¿dónde estás? Preguntarle a Dios dónde está. Esas preguntas Ahí son las que conocer- si pudiera ¿Cómo? imaginar las preguntas, son preguntas las que se me vienen a la mente. Ok. Entonces, Me achico, inmensidad, dijo Don Luis. yo, Don me Cristian, por empequeñezco favor. y Bueno, que me quedé con la visualización del campo atrás tuyo y me imagino un paisaje. Me imagino un paisaje. Sí, dale nomás, Juan, no hay Mona, problema. por lo menos diga qué fue lo que imaginó. ¿Qué visualizó al cerrar los ojos? Al visualizar traté de hacer, o sea, ni visualizarlo, imagino un paisaje. Así. Ya. Pamela, Yo tengo hambre. Estaba pensando y veía como un plato de tallarines con harto queso. muchas gracias. Don Eduardo, Ya, yo imaginé dos cosas. Primero, vi una persona y después me vi arriba de una montaña mirando la inmensidad abajo ahí, toda la inmensidad hacia abajo. una montaña. Una montaña, arriba de una montaña. Y después mirando Arriba hacia de una abajo y montaña. veo. Ah, Arriba de una montaña. yo estoy arriba de una montaña, sí. ¿No te caes? La cima. La No, nada, montaña, porque la son montaña los cerros que hay en Chile. nevada, estaba seca, Una montaña. día, Mire, ¿cómo es la.? noche. Ya, ¿cómo la imagino? Es porque eso lo he vivido en todo caso. Estoy arriba de una montaña en invierno, abajo está nublado y nevado, abajo, pero arriba yo estoy arriba ahí mirando porque llegué a la cima. Y es de día. Es- Ok. Don Fabián Sepúlveda, por favor. Bueno, la verdad tengo un poco de sueño, así que lo que vi fue bastante
bastante limitado. Lo que sí es cerré los ojos y me quedé con la sensación de estar mirando eh, hacia algo, eh, algo más grande, como cuando uno mira hacia el cielo y, ve las estrellas, algo que está más allá de mí. Pero, y me generó, o sea, cuando cerré los ojos, seguro que me generó muchos puntos. O sea, había algo inmenso. Inmensidad como Don Luis. Sí, con puntos, puntualmente fue mi caso. Ok. Don Eduardo, sé que está trabajando. El En Yergelis, realidad, baja. no vi nada en especial. El No se concentró. agotamiento y el cansancio producen su efecto. Eh, es algo que hago a menudo cuando estoy muy agotado. No es oscuridad, no es un color negro, es una situación relajante. ¿Y qué le ha parecido lo que hemos hablado? ¿Las preguntas? Eh, ya, diré la verdad nomás. El tema del mundo venidero y del mundo del más allá nunca me ha preocupado. La verdad es que el mundo eh, concreto, el mundo del más acá, es tan difícil y tan intrincado que preocuparse mucho del más allá no le veo sentido porque está completamente fuera de mi alcance tratar de siquiera entender un mínimo. Sí. Hay que descansar. Después que nos muramos, vamos a descansar. Muchas gracias, don Eduardo. Don Shaul Oliver Astor. Hola, buenas tardes, Menache. Y Buenas yo, tardes, gusto saludarte. igualmente, yo me imaginé una situación de familia, en paz, tranquilidad, compartiendo. Muy bien. Don Rodrigo Iturra. Hola, don Rodrigo. Hola, Menache, Don mucho Rodrigo gusto. Iturra es una persona muy inteligente, también muy valiente. Don Rodrigo, Cuénteme, ¿cómo está? Mucho gusto. Rodrigo Iturra de Coyhaique. ¿qué pasó? Pero no lo veo. Se apaga la cámara. ¿Me ve? ¿Ahora sí? No, estaba jugando a la escondida. Ya. No, estoy acá. Yo sí veo. Sí, yo también lo veo. Sí. Ok. ¿Qué piensa de lo que ha escuchado? Interesante, pero coincido con lo que dijeron acerca de que más que nada enfocarlo en el día a día, por lo menos en mi persona, y bueno, con los años ir a ver la nueva vida después de la muerte, en este caso, cumpliendo lo que me corresponde como no ágil, Como ser humano. como ser humano, El ser humano nuestros preceptos. en su más honorable, ¿cómo se llama? Más en su nobleza natural, es bueno. Su conciencia. Sabe entender qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Así es. Sabe uno, sí. Entonces, esa tendencia a lo bueno es lo que es una prueba de que tienes un contacto de que existe lo bueno en ti, indistintamente a todas las cosas que nos enfrentamos en el día a día. El hecho de que tener cosas buenas es una mirada hacia adelante. Tal vez ahora no veo
la claridad del problema lo veo hacia adelante. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera decir algo? Me tengo que despedir. ¿Alguien quiere hacer algún resumen? Luis. Yo quería hacer una pregunta más terrenal. Espérate, Luis, espérate, que están hablando. Sí. Ahora sí. Sí, no, la pregunta es bastante básica, terrenal. De eso, es que de eso hilo azul que me diste en la casa de Eduardo, yo lo encapsulé. Lo encapsulé para que no se perdiera. Eso no tiene ningún. O sea, el cortarlo no transgredí ninguna norma. Lo corté para poder encapsularlo, ahí está. Bueno. Las lanas del Sisip. Sí. Ah. Bueno, quería agradecer el tiempo de cada uno de ustedes, don Luis, por ver esto como, en su reflexión, como algo inmenso. Lo que es inmenso, obviamente, que impacta. Don Cristian, campo, paisaje. Pamela tiene hambre. Don Eduardo, la muerte no es un tema para él. Fabián tiene sueño, y mucho sueño porque lo relacionó con que también tiene algo inmenso. Inmensidad también habló. Y el enfoque más que el último, que fue don Oliver, sobre la experiencia del día a día, y que eso traiga paz en la familia. Yo pienso de que todas las preguntas son válidas. No hay ninguna valóricamente mejor que otra, ni intelectualmente mejor que otra. Pero la dinámica, el compartir, el hacer cosas didácticas, llevan a que se mejore el entendimiento de lo que estamos estudiando. Para mí es importante que una persona que empiece a estudiar, empiece a tener desde el Génesis hasta un punto. ¿Qué punto? Hasta el Génesis 9:9. Que desde el versículo 1 hasta Génesis 9 sea su lectura constante. ¿Por qué? ¿No? Para invitar a la reflexión, a preguntarse cosas, porque ahí se habla mucho sobre la dimensión en profundidad de lo que es la espiritualidad. Ahí usted va a encontrar mucho significado a varias cosas espirituales. Así que eso, me despido, muchas gracias. Gracias por darme el tiempo. Cada pregunta que fue hecha, yo la anoté. Libro, si tú fueras Dios. Hoy no se ve. ¿No se ve? A ver, ahí. Ahí sí, si fueras Dios, sí. Libro muy interesante, Si tú fueras Dios, del rabino Aryeh Kaplan. Véanlo. Interesante. Estudien también las políticas, las normas de su país. Hagan un análisis con los derechos humanos, con los principios universales que están aprendiendo de los textos que hoy día tienen, el camino gentil justo, el Brit Shalom,
otros libros que hablan sobre leyes que regulan, que normalizan y reglamentan también al final, digamos, la práctica no agida. Así que esperamos vernos pronto. Pronto en que poder compartir con cada uno de ustedes. Muchas gracias y nos vemos en una próxima. Gracias. Muchas gracias. Y gracias a todos los que Gracias. participaron. Oigan, y están todos invitados al Congreso desde el 4 al 9. Así que pónganse las pilas. Yo la verdad estoy como, me puse la soga sobre la cabeza. ¿Por qué? Que dije, ya voy a empezar a salir más en las redes sociales, voy a hacer que me inviten más a charlas, a hablar cosas, porque si ya en las redes sociales vemos a tantos políticos hablar tantas estupideces, yo dije, bueno, ya estoy plantado, estoy para el puesto, dije yo, entonces me despido con una pregunta. Para aprender con ustedes. Hay dos nombres en el libro del Génesis que juntos, si tú juntas ese nombre con el otro nombre, esos nombres están en el libro del Génesis, tú haces el nombre de un detergente. ¿Cómo se llama el detergente que utiliza los dos nombres? ¿Salen en el libro del Génesis? Tendría que ser Ariel. No sé, se me viene a la mente. Oye, la segunda persona que dice Ariela, Se me viene a la mente. Detergente, no se me ocurre otro. ¿Pero un detergente acá de Chile? no, un ¿Detergente de ropa? Ah, ahí está más difícil. Les voy a dar una pista. En el Génesis usted va a ver que es un abuelo y una nieta. Abuelo y nieta. Un abuelo y una nieta. ¿Ya? ¿Se dan por vencidos? Vamos a tener que leer el Un abuelo Génesis. y una nieta. Voy a Dale. contar hasta 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Quién sabe? No. ¿No? Lavandina. La bandina. No hubiese llegado nunca. La van. La van divina. Oh. La van. Y Dina. Está bueno. Sean buenas personas, lo mejor de todo. Muchas gracias por todo y gracias por la invitación. Yo la verdad estoy en prueba. Mañana tengo que entregar un dictamen alágico y quiero que me vaya bien, así que acá tengo el lápiz azul y el lápiz rojo, así que espero que me vaya bien. Chao, que estén muy bien. Mucha suerte. Chao, Meneche. Chao, chao. Chao. Chao a todos. Chao, chao. Chao.